Ustedes saben qué se celebra mañana, ¿sí o no? ¿Cuántos saben qué se celebra mañana? ¿Qué es? ¿Cómo? Pónganse de acuerdo. Halloween, el Día de las Brujas. Mañana se celebra el Día de la Biblia. ¿Lo sabía usted o no? Mira, esto fue hasta noticia, salió a nivel mundial a través de Noticia Cristiana. El 31 de octubre se celebrará Día de la Biblia en Colombia. Amén. Esto fue ya desde el 2009. Se celebra el Día de la Biblia a través de un diputado que logró presentar un proyecto para que esto fuera así. Y no solamente se celebra el Día de la Biblia, sino que a nivel mundial se celebra el Día de la Reforma, Día de la Reforma, de la Reforma evangélica, o algunos le llaman de la Reforma protestante. ¿Por qué? Porque hace 499 años, ya van a ser casi 500 años, el 31 de octubre de 1517, hubo un hombre llamado como Martín Lutero, que en un tiempo de total decadencia espiritual, donde inclusive en ese tiempo que él estaba viendo, se vendían las indulgencias para alcanzar el perdón de Dios. Es decir, había que pagar por el perdón de Dios. La iglesia tradicional lo tenía así, porque había un desconocimiento total de la Biblia. Era prohibido inclusive leer la Biblia, y este era un monje católico. Pero viendo él lo que estaba sucediendo, empezó a leer la Biblia, una Biblia a la cual podía tener acceso en una especie de biblioteca, y empezó a darse cuenta que era muy diferente lo que se estaba viviendo a lo que la Biblia decía. Entonces el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero tomó unos papeles con 95 tesis y los clavó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania, y mostrándole a la gente lo que decía la Biblia. Eso trajo un despertar, donde la gente empezó a ver lo que decía la Biblia, y eso trajo una reforma. Diga conmigo, reforma. La palabra reformar significa, según el diccionario, arreglar, modificar, cambiar, corregir, volver a darle forma a algo que está mal. Entonces, desde ese tiempo, desde ese día, eso dio inicio al origen de las iglesias protestantes, como nos llaman, ¿cierto? O iglesias cristianas, desde ese tiempo. Y ya se van a cumplir casi 500 años de esa reforma. Y mira Dios todo lo que ha hecho con un hombre que se atrevió a leer la Biblia, a mostrarle la Biblia a la gente para que saliera de la ceguera espiritual en que estaba, y a invitar al pueblo a que volviéramos a la palabra. Hoy, el tema que vamos a compartir hoy se llama Volvamos a la palabra. Dile a la persona que está a tu lado: volvamos a la palabra. Les voy a hablar acerca de una reforma, pero no de esta reforma de la que ya hicimos un resumen cortico, sino de una reforma que se dio en la Biblia, en el pueblo de Israel, a través de un rey llamado el rey Josías. ¿Cómo se llamaba el rey? Josías. Su historia está en Segunda de Reyes capítulo 22,
y vamos a leer unos versículos muy importantes. Leamos el 1 y el 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ¿cuántos años? 8 años. ¿Te imaginas un rey así? De 8 años. Yo soy el rey. Aleluya. 8 añitos. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Escuche esto. Cuando uno lee ese versículo solo, pues no ve algo muy sorprendente. Pero cuando uno viene leyendo, estamos en el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Cuando uno está leyendo desde Primera de Reyes y Segunda de Reyes, la historia de todos los reyes, se da cuenta que la gran mayoría, por no decir casi todos, fueron reyes que malos. Y siempre empieza cada historia diciendo: tal rey hizo lo malo delante de Dios, y este rey hizo lo malo delante de Dios, y este rey hizo lo malo delante de Dios. Pero en medio de todo ese desastre de gente que siempre hacía lo malo, hay un cambio, y es la historia de un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Así que en medio de una sociedad donde todo el mundo hacía lo malo, este hombre fue la excepción. Ahora, es bien tremendo, porque si uno estudia la vida de él, se da cuenta que su vida no prometía mucho futuro, porque su familia era malvada. Su abuelo fue uno de los reyes más malvados que existió en la Biblia, el rey Manasés. Y su papá también fue un hombre terrible, Amón. Yo quiero que usted mire la hoja de vida de su abuelo y de su papá, de la casa donde nació este muchacho. Mire lo que dice en Segunda de Crónicas capítulo 33, versículo 1. De 12 años era Manasés, este es el abuelo de Josías, cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Versículo 2. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y escuche, mire lo que hizo: levantó altares a los Baales, a los dioses paganos, les hizo altares, e hizo imágenes de Acera, una de las diosas de aquel entonces, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto al sol, a las estrellas. Mejor dicho, él adoraba a todo. Versículo 6. Pasó a sus hijos por el fuego, es decir, le entregó, quemaba a los hijos al dios Moloc de aquel entonces. Dice, y observaba los tiempos. O sea, al hombre le gustaba todo lo de la astrología, y leía el horóscopo y Walter Mercado y toda esa vaina. Y escuchen, miraba en agüeros. Era dado a las adivinaciones, iba donde las brujas para que le leyeran la mano, el chocolate, los pies, le leían todo. Consultaba a divinos, a encantadores, se excedió en hacer lo malo. Escuche lo que dice: se excedió, se pasó de hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender la ira de Dios. Usted sabe que nosotros tenemos un Dios paciente, ¿sí o no? Para que un hombre le saque la ira a Dios,
tiene que ser Manasés. Y se la sacó. Mejor dicho, le sacó la piedra al Señor. Y escuchen, versículo 7. Además de esto, como si fuera poco esta belleza, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Se atrevió a meter imágenes en el templo que se había construido Salomón, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Se atrevió a meter ídolos en el templo del Señor. Versículo 9, y no solamente eso, mire, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Hizo que todo el pueblo se extraviara de los caminos de Dios, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 10. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no, ¿qué? No escuchaban a Dios. Le estoy leyendo la historia del abuelo de este muchachito de 8 años que se convirtió en un hombre bueno. Miren la historia de su papá, el hijo de Manasés. Versículo 20. Y durmió Manasés con sus padres y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar, ¿quién? Amón, su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años reinó? De los reinados más cortos. Fue tan malo que Dios le quitó la vida de una. Imagínense. Mire lo que dice. E hizo, ¿dónde vamos? Versículo 22. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés. Usted sabe que uno tiende a repetir esas historias, la historia de sus padres, terriblemente. Porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Siguió la conducta de su padre. Versículo 24. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. ¿Cómo sería de malo que hasta los siervos lo mataron? Versículo siguiente. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar, ¿a quién? A Josías. Esta es nuestra estrella de hoy, Josías su hijo. Y leamos el versículo 1 de 34, versículo siguiente. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? Y por qué usted me dirá por qué está leyendo lo del abuelo y lo del papá. Y mire que aquí dice, le decía que su padre era ¿quién? David. No le pusieron de papá los 2 malos que tenían los abuelos. ¿Qué es lo que a mí me aterra? Que como un niño que nunca vio un buen ejemplo en casa, nunca, que todo lo que vio en su niñez fue malo, su abuelo un brujo, un hechicero, su papá peor, gente idólatra, lo único que vio este niño fue maldad. ¿Cómo pudo este niño terminar siendo un hombre bueno cuando venía de una familia tan malvada y nunca tuvo un buen ejemplo? Eso me parece a mí admirable, porque este hombre, este niño siendo de 8 años, miró a su papá y dijo: yo no quiero ser como mi papá. Miró a su abuelo y dijo: yo no quiero ser como mi abuelo. Y sabes que se puso a mirar hacia atrás hasta que vio a su tatarabuelo David y dijo: yo quiero ser como David, yo quiero buscar a Dios. Y lo primero que yo quiero decirte en esta mañana de parte de Dios es que no importa lo que haya pasado en tu casa, si tuviste casa, malos ejemplos, si tu papá fue un borracho o no te dieron ejemplos, si ni tuviste padres, o lo que hayas visto en tu familia, tú puedes ser diferente.
Di a la persona que está a tu lado, tú puedes marcar la diferencia en tu generación. ¿Cuántos lo creen? No importa el mal ejemplo que hayas visto, tú puedes ser diferente. Y este niño empezó a sentir una inquietud hacia las cosas de Dios. Desde los 8 años, para que usted vea que los niños también pueden sentir la presencia de Dios y pueden entregarse al Señor. Y dice la Biblia en el versículo 3 de Segunda de Reyes 22, que a los 18 años, que ya era un niño, era un joven rey, tomó una decisión. Dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra que tienen a su cargo, el arreglo de la casa de Jehová, para reparar ¿qué? Las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. A los 18 años él dijo: yo quiero reparar la casa de Dios. Dice la Biblia que eso estaba lleno de grietas, estaba abandonada, porque recuerde que todo el mundo se había vuelto tras la hechicería, tras el ocultismo, tras los falsos dioses, y la casa de Dios estaba arruinada. Y este muchachito dice: yo quiero, y dio una orden como rey. Dijo: yo quiero reparar la casa de Dios. Quiero que se repare el templo, que se arreglen las grietas, que volvamos a reparar el altar y la adoración a nuestro Dios. Después de tantos años, imagínate, su abuelo había reinado 55 años y su papá 2, ya hacía 57 años que esa casa estaba vuelta a nada. Y dice en el versículo 8 que mientras que se obedecían las órdenes del rey de reparar esa casa, hubo un hallazgo especial. Encontraron algo especial. Dice en el versículo 8: entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Ojo, pongamos atención a esto. Si este hombre dice: he hallado el libro, es porque el libro estaba ¿cómo? Perdido. O sea, se había perdido la Biblia. Se habían vuelto obsoleta, estaba olvidada. Había sido menospreciada, había sido ignorada y estaba perdida. Y en medio, quizás por allá debajo de unos escombros, empolvada, un hombre encuentra el libro de la ley. Qué tremendo, porque dice que ¿dónde se había perdido? Se había perdido en el templo. Se había perdido la palabra en el templo. Y sabes que hoy en día, lastimosamente, se ha perdido la palabra en el templo. Igual que en aquel entonces la hemos descuidado, la hemos ignorado. Y hoy en día, cuando tú escuchas la televisión, aún canales cristianos, hoy en día se están predicando unas cosas que ni la Biblia aparece ya. Antes se vendía el perdón en los tiempos de Martín Lutero, hoy nos venden los milagros. Llama ahora, siembra $50, $100, corre al altar, ven ahora. ¿Sí o no? No. Y Dios hará el milagro en tu vida con $50 que pongas aquí. Con $100 que metas, ven al altar, corre ahora por tu milagro. Corre,
Solamente quedan 2 minutos y es media hora, 2 minutos. Y estamos en una decadencia espiritual, donde se ha quitado la Biblia y se ha introducido la mentalidad positiva, la actitud positiva, las leyes de mentalismo, el esoterismo, la metafísica. Decrétalo, dilo. Ya, sí, los que han leído un poquito de metafísica saben qué es eso. Y entonces la palabra del Señor se ha perdido en la casa de Dios. Y nos estamos convirtiendo hoy en día en la televisión en motivadores, animando a la gente. Ya a la gente se le olvidó que existe un infierno, que hay una condenación, que Cristo vuelve, porque eso ya ni se habla, eso ya. Y entonces se ha perdido la ley en la casa del Señor. Como en los tiempos de Josías, como en los tiempos de Lutero y como en estos tiempos. Necesitamos encontrarla. Necesitamos desempolvarla, necesitamos reparar la casa y necesitamos volver a ella. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche esto. Resulta que ese hombre que le pasaron el libro a ese siervo del rey y dice, y lo leyó. Y escuchen, versículo siguiente. Mire la reacción del rey cuando le dicen que encontraron esto, de ese muchacho de 18 años. Versículo 9 de Segunda de Reyes 22. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey de lo que él había ordenado. Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Versículo 10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Yo no sé, encontraron esto, ¿qué era? Y dice, y se lo empezó a leer al rey. Imagínate, el rey está ahí sentado escuchando el informe y dice, ya aquí hay un libro, no sabemos qué, encontramos esto. ¿Será hechicería o no sé? Se lo leo. Y empezó a leérselo. Y el rey empezó a escuchar. Y dice en el versículo 11, mire la reacción. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, se rasgó los vestidos. Empezó a llorar, empezó a manifestar un dolor. Dijo, ¿cómo es que se había perdido la palabra de nuestro Dios? Se rasgó la ropa en dolor. Porque ¿sabes qué pasó? Que mientras que le leían, esa palabra empezó a penetrar en su corazón. Porque ¿cuántos saben que esto no es un libro más? Sino que esta es la palabra de Dios. Y dice la Biblia en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es ¿qué? Eficaz, es efectiva y es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Y qué le hace la Biblia ahí? Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esto fue lo que pasó con Josías. Esa palabra le penetró como una espada y lo partió. Y por eso se rasgó la ropa en dolor, porque esa palabra estaba viva, a pesar de que estaba por allá empolvada, la tenían olvidada, ignorada, menospreciada. Cuando esa palabra la lee, el corazón del hombre que la lee se parte cuando la lee de verdad y la recibe. Dice la Biblia en Jeremías 23, versículo 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. ¿Cómo qué? Y como un martillo que quebranta ¿qué? La piedra. Eso es la Biblia, eso es lo que hace la palabra de Dios. Es como un martillo que quebranta, que parte la piedra del corazón duro. ¿Cuántos necesitan ese martillo hoy? ¿Cuántos necesitan ese fuego hoy? Que esa palabra penetre.
Y cuando el rey le lee en ese libro, esa es su reacción, y el rey hace lo siguiente, versículo 2, da una orden especial. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Bor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: vayan y pregunten a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque según lo que yo escucho en este libro, grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. El rey dice: vayan y averigüen qué hacemos, porque según este libro nosotros estamos mal. ¿Se da cuenta lo que el Señor nos ha venido hablando? Que la Biblia es un espejo que muestra la condición del hombre. El rey se miró en ese espejo y no solamente leyó las promesas de la Biblia como algunos que yo la tengo abierta en el Salmo 91 siempre, pastor, en el Salmo 23. No, mijo, léala toda porque ahí hay más. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, Señor. Escúcheme. Él no solamente leyó las promesas, leyó las demandas, porque en esta Biblia hay promesas, sí, miles, pero también hay demandas de un Dios que es Señor y Rey sobre todo imperio y sobre toda nación. Y él leyó, y cuando él se vio ahí dijo: estamos mal, estoy mal yo, está mal nuestro pueblo, nuestros padres han pecado, no hemos obedecido lo que está aquí en esta Biblia, ¿qué hacemos? Vayan y pregúntenle a alguien que conozca este libro, que nos enseñe, que nos ayude, que qué debemos hacer. Esa fue la rey. Vayan rápido, averigüen. Y fueron a buscar una profetisa, una vidente de Dios, una mujer de Dios, para que diera una respuesta al rey. Y escuche lo que pasó, Segunda de Reyes 22:14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Ticba, hija de Arhaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Le pasaron la razón del rey. ¿Qué hacemos? El rey está llorando, está preocupado, no sabe qué hacer porque encontramos este libro. Y ella inmediatamente recibe una palabra del cielo, una palabra de Dios. Miren lo que dice. Versículo 15. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: díganle al varón que los envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me han dejado y quemaron incienso a dioses ajenos, han provocado mi ira con toda la obra de sus manos, y mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Estaba bravo Dios, ¿cierto? Vayan, díganle a ese hombre que todo el mal que está escrito, todos los juicios que están escritos en este libro van a venir sobre ellos, porque son malvados y me han abandonado, se han alejado de mí. Versículo 18. Ay, miren qué bendito es Dios. Mas a ese rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. ¿Qué fue lo que hizo el rey? Se dio cuenta que otros la leyeron, pero
Pero este rey las oyó. ¿Por qué sabemos que las oyó? Porque eso entró. Hay gente que solamente lo vio, pero este le entró. Y dice el Señor: por cuanto oíste las palabras del libro, versículo 19, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y porque rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Wow. Un aplauso al Señor. ¿Se da cuenta usted que Dios está muy pendiente de cuál es nuestra reacción a la palabra? ¿Estará pendiente de Dios o no? Sí, Señor. Le dijo: vienen juicios sobre esta nación, pero a ese rey que me ha escuchado y ha enternecido su corazón y ha llorado en mi presencia, se ha humillado. Yo lo he visto. ¿Cuál es la reacción cuando nosotros recibimos la palabra? Sabes que solamente hay dos reacciones: o enternecemos nuestro corazón como Josías, o endurecemos nuestro corazón como el pueblo de Israel. Mire lo que dice la Biblia en Hebreos 3, 7, 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo es el que está hablando de esto. Escuche: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay gente que viene y escucha la palabra y ¿sabe qué hace? No me parece, no estoy de acuerdo, no lo voy a hacer. ¿Y qué? En vez de enternecer su corazón, ¿qué hacen? Lo endurecen. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que aquí no importa lo que piense el pastor o lo que piensen los hermanos. ¿Qué es lo que está viendo Dios? Porque Dios es el que ve lo que el hombre no puede ver. Dios ve el corazón. Y Dios sabe quién endurece su corazón, y Dios sabe quién lo enternece. Y cuando Dios le habla, así sea fuerte, dice: sí, Dios, necesito cambiar, ayúdame. Ayúdame, Dios, yo me humillo. Y se rasga las vestiduras y llora en su presencia. Dile a la persona que está a tu lado: Dios quiere que nosotros temblemos ante su palabra. Amén. Mire lo que dice la Biblia en Isaías 66:2. Aquí está hablando Dios: mi mano hizo todas estas cosas. Todo lo que ves lo hizo Dios. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién va a mirar Dios? Al que tiembla cuando Dios le habla. Amén. Dios no quiere que tú digas: bonita la palabra, qué bendición. No. Dios quiere que tú y yo temblemos ante su palabra. Temblemos ante su palabra. Que enternezcamos nuestro corazón, que conmovamos nuestro corazón, que nos humillemos ante su presencia, que rasguemos nuestros vestidos, que lloremos en su presencia, que reconozcamos nuestra condición, que lo consultemos y le digamos: Señor, yo no estoy viviendo esto, ¿qué hago? Pregunto yo: ¿será que esto lo estamos viviendo hoy en día, hermano, en las iglesias? Esa es la condición. ¿O será que necesitamos una reforma?
¿Sabes qué le mandó a decir Dios? Por cuanto yo he visto que has temblado ante mi palabra, te has humillado, he visto tu reacción. Versículo 28. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. ¿Sabes qué te voy a dar a ti? Paz. En medio de los juicios y de lo que se aproxima sobre este pueblo, a ti te voy a dar paz. Y dice, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos fueron y le refirieron al rey la respuesta. Rey, Dios dice que sobre todo este pueblo vienen juicios, pero que tú, por cuanto te has humillado, por cuanto has enternecido tu corazón y has llorado en su presencia, Dios te va a dar paz y no vas a permitir que tus ojos sean afligidos con el dolor que viene sobre la tierra. ¿Cuántos lo creen? Dios trae paz a aquellos que tiemblan a su palabra. ¿Cuántos quieren la paz de Dios? Amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabes, nosotros somos muy conscientes de lo que viene sobre la tierra. Esto no lo arregla ni un acuerdo, ni un plebiscito, ni un gobernante. Lo que la Biblia dice que viene sobre la tierra es grande. Está profetizado en Mateo 24, hambres, terremotos, pestes, calamidades, violencia, falsos profetas. El amor se enfriará. Pero sabes, en medio de todo ese panorama que espera la tierra, Dios tiene sus ojos puestos sobre aquellos que han enternecido su corazón, que han temblado ante su palabra, que le están obedeciendo y que se han humillado delante de Él y han dicho: Dios, lo que tú me digas, yo diré. Lo que tú me muestres, yo haré. Voy a obedecer tu palabra. Cuando el rey escucha eso, ¿te imaginas el rey? Ese muchacho de 18 años, que desde los 8 años viene con un hambre de Dios, pero que no conoce su palabra. Ahorita la escucha por primera vez. Él se levanta y dice: yo soy el rey, voy a traer una reforma sobre esta nación. Y mira lo que hace. Versículo 29. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, a todas las autoridades. Y subió el rey a la casa de Jehová, que había mandado arreglar y que había estado en desuso por muchos años. Y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Hizo traer a los niños, a las niñas, hasta los bebés. Hizo traer a todo el pueblo. ¿Y sabe qué hizo? Les leyó a ellos la Biblia, lo que no habían leído hace años. Leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Cuántos creen que necesitamos hacer lo mismo? ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos ir a leerle esto a nuestros hijos. Necesitamos ir a leer esto en nuestra casa, a leerle esto a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a leerle las palabras del libro de nuevo. Versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto. ¿Qué hizo él? Un pacto. Dijo: vamos a caminar en pos de Jehová y vamos a guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Vamos a poner por obra las palabras del pacto que están escritas en este libro.
Vamos a hacer un pacto con Dios. Vamos a hacer un pacto con su palabra. Eso es lo que necesitamos hacer, iglesia. Hacer ese pacto. Vamos a leerla. Vamos a guardarla. Vamos a obedecerla. Vamos a ponerla por obra. No solamente la vamos a leer, no solamente la vamos a oír, la vamos a obedecer. Dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué quiere Dios? Hacedores de su palabra, porque ya sabemos que hay mucho oidor. Lo escucha, le parece interesante, algunas cosas bonitas, con algunas se pone de acuerdo, con otras no le parece. Oidores. Un hacedor no está buscando versículos para excusarse. Un hacedor está buscando versículos para obedecerlos. Versículo 32. E hizo el rey que se obligaran a ello, a ese pacto, todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. ¿Qué tal ese rey? Dijo, ya mi padre, mi abuelo y mi papá, unos sinvergüenzas, los llevaron a ustedes al pecado. Ahora yo quiero llevarlos a ustedes a la palabra. Los obligó a que lo hicieran, y los moradores de Jerusalén todos hicieron conforme al ¿qué? Al pacto de Dios, del Dios de sus padres, que es tu Dios y mi Dios. Versículo siguiente. Y eso es lo que tenemos que hacer, las reformas que hizo. Recuerde que reformas es cambios. Darle forma a lo que está dañado. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Quitar las abominaciones. Dile a la persona que está a tu lado, tenemos que quitar las abominaciones. ¿Qué son las abominaciones? Todo aquello que a Dios le desagrada. Que es que la sociedad dice que eso es normal ahora. Dios dice que lo aborrece. Yo lo voy a quitar de mi vida, de mi casa y de mi familia. Amén. Empezar a quitar los ídolos que se han subido en nuestro corazón. ¿Qué es un ídolo? Aquello que ha ocupado el lugar que a Dios le corresponde. Y podría ser tu novio, o tus cosas, o tu plata, o tu internet y tu teléfono, cosas que nos están quitando el tiempo de Dios, que ha desplazado a Dios a otro lugar. Y hemos convertido eso en ídolos. Lo primero que hay que hacer en una reforma es quitar las abominaciones. Eso es lo que nos lleva a hacer la palabra, a quitar la suciedad, a quitar el pecado. Versículo ahí mismo. E hizo que todos los que se hallaban en Israel, ¿qué hicieran? Sirviesen a Jehová su Dios. Imagínate ese rey. De ahora en adelante todos a servir a Dios. Aquí no es de que vengan al culto, sirvan a Dios. Hermano, yo te pregunto una cosa, ¿tú estás sirviendo a Dios? No solamente en el templo. Bueno, ahí donde estás siendo un siervo de Dios, o un oidor nomás. Porque fíjate que en una reforma hay que quitar lo pecaminoso, y número 2, hay que servir a Dios. Y siguiente, que no se apartaran de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo en que él vivió.
Lo tercero es que no podemos apartarnos de Dios. Quitar lo pecaminoso, quitar lo abominable, servir a Dios y no apartarnos de su palabra. Por nada ni por nadie. ¿Sabes qué pasó? Que el pueblo volvió a la palabra. El pueblo volvió a la palabra. Josías decidió volver a la palabra, volver a su familia a la palabra, volver a su pueblo a la palabra. Y eso marcó toda la diferencia. Eso fue lo que hizo posible que un niño y un joven, una vida que jamás tuvo un buen ejemplo, que todo lo que vio fue maldad en su vida, pudiera terminar siendo un hombre recto. ¿Sabes qué fue? El volver a la palabra. No hay otra cosa que pueda transformar tu vida, sino volver a la palabra, volver a la palabra, volver a la palabra. Yo voy a hacerte una pregunta y la respondes en tu corazón. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tiempo tú tienes para la palabra de Dios diario en tu vida? ¿Qué importancia le das a lo que escuchas en esta casa cuando vienes? ¿Qué haces con lo que recibes de parte de Dios? ¿Cuál es la reacción que has tenido hasta ahora con la palabra? ¿Estás endureciendo tu corazón o estás enterneciéndole, humillándote, temblando a la palabra? ¿Está la palabra de Dios en tu vida empolvada, perdida? Mañana es el Día Nacional de la Biblia, por lo menos aquí en Colombia. Mañana es el día de la reforma. Hermanos, tengamos una reforma. Por lo menos nosotros como iglesia. En tu familia tú eres autoridad, trae una reforma a tu casa. Lee la palabra a tus hijos. Vuelve a la palabra, haz una reforma en tu vida. Voy a leer esto, voy a enternecer mi corazón, voy a humillarme, voy a quitar los ídolos, voy a servir a Dios y no voy a apartarme ni a derecha ni a izquierda. Voy a regresar a la palabra. Iglesia, volvamos a la palabra. En el nombre de Jesús te lo digo y por el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Un aplauso. Santo Dios. Necesitamos volver a la palabra, iglesia. Señor, nosotros queremos ser los Josías de este tiempo. Tú eres joven. Josías empezó siendo un niño. Él es viejo. No importa, no hay limitaciones. Hoy puedes volver tu corazón a la palabra. Hoy puedes enternecer tu corazón delante de Dios y decidir empezar una reforma en tu vida personal. Una reforma personal. Una reforma donde tú digas: voy a reparar la casa de Dios, voy a reparar el altar de Dios, voy a reparar mi oración, voy a reparar mi intimidad con Dios. He estado descuidado, voy a repararla. Donde tú digas: Señor, voy a buscar la palabra que ha estado perdida, que ha estado empolvada, que ha estado guardada o que ni siquiera la tengo. Señor, yo quiero volver a marcarla, volver a leerla, volver a encontrarla.
volver a encontrarme, volver a mirarme una vez más en ese espejo. Yo necesito preguntarte, Dios, ¿qué hago? No estoy viviendo, noto mi corazón duro, no te estoy sirviendo, Señor, ayúdame. Mi corazón se ha endurecido, perdóname. Yo necesito volver a ti, Dios. Necesito volver a ti, Dios. Es tiempo de rasgar nuestras vestiduras, de llorar en tu presencia, de humillarnos delante de Él, que es digno, de arrojarnos a sus pies como María y decirle: Señor, háblame, como tú nos hablaste el jueves. Háblame, porque tu siervo escucha. Háblame, 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 Dios, háblame. Por lo cual dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Te lo dice el Espíritu Santo. Señor, volvemos a tu palabra, que es suave como miel a mi paladar, como fuego que enciende mi alma, como martillo que quebranta la piedra de mi corazón. Tu palabra, que es perfecta, y que tú has dicho: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual fue enviada. Señor, yo oro por esta palabra que ha sido sembrada en esta mañana en cada corazón y en los corazones que llegará a través de la internet. Produce fruto, cambios, y que veamos que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar.